Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema La clave para sentirse libre, aceptar el momento presente. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. A veces, sin darnos cuenta, vivimos huyendo del momento presente, siempre intentando ir al siguiente paso. Hacemos esto o aquello, pensando en lo que vendrá después, en alcanzar la calma, la tranquilidad, en relajarnos, en que cuando resolvamos todo, entonces por fin descansaremos. Pero esa relajación que buscamos siempre está puesta en el futuro. Y el futuro, por definición, no existe todavía. Mientras tanto, el presente, lo único real que tenemos, se nos escapa. Lo sacrificamos en nombre de un momento ideal que quizá no llegue nunca. Y así dejamos de habitar la vida tal como ocurre. Por eso, uno de los aprendizajes clave de la meditación es este: aprender a ser amigables con el momento presente. No rechazarlo, no verlo como algo que hay que cambiar enseguida, sino empezar a recibirlo, a darle la bienvenida, tal como es. Solo podemos descansar en el presente, nunca en el futuro o en el pasado. Y es precisamente cuando traemos toda nuestra atención a la hora, cuando de forma natural empezamos a ver con más claridad qué pasos dar, pasos que podremos disfrutar también solo en el presente. En realidad, el presente no es algo lleno de cosas, es más bien un espacio vacío que nuestra conciencia habita. Un espacio que se va llenando de formas, sonidos, sensaciones, pensamientos, tareas, personas, situaciones. Y ahí está el núcleo de esta práctica. Estar internamente alineados con la forma que es el momento presente, sin devaluarlo, sin desear que sea otra cosa, sin decirle que no, diciéndole que sí, simplemente que sí a lo que ya es. Porque si lo pensamos bien, el presente ya es parte de la totalidad de la vida. No se va a transformar porque lo rechacemos, pero sí cambia por completo nuestra experiencia cuando lo aceptamos conscientemente. Aceptar no significa resignarse, ni dejar las cosas como están sin actuar. Aceptar significa ver lo que ya está ocurriendo sin reaccionar automáticamente y desde ahí responder. Desde la presencia, desde la consciencia, no reaccionando. Esto es especialmente importante cuando sentimos que el presente nos limita. Un jefe que no soportamos, una situación que no nos gusta, una dificultad personal. Todo en nosotros quiere salir corriendo, pero justo ahí, al rechazarlo, nos perdemos en una cascada de pensamientos. Nos desconectamos, nos quedamos atrapados. Aceptar el momento presente es lo que nos devuelve la libertad. La libertad de no reaccionar, sino de elegir con claridad. Y esta es la esencia de la meditación. Volver una y otra vez a ese momento, habitarlo por completo, ser conscientes de que lo único que existe es el ahora y que desde ese ahora, desde esa atención sin juicio, todo es posible.
Muy bien. Y ahora vamos a hacer una meditación guiada conmigo y, como siempre, vamos a buscar una posición cómoda. Puede ser en una silla, sentados, puede ser en el suelo, sobre una alfombra, sobre un cojín, y vamos a estar siempre con la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos suavemente y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Por el momento vamos a utilizar como objeto para centrar nuestra atención la respiración. Más adelante avanzaremos en esto utilizando otro tipo de objetos. El objeto es algo para que nuestra atención no se vaya corriendo a nuestros pensamientos, los cuales van a empezar a saltar pum pum uno tras de otro en milésimas de segundo. Y por ahora vamos a eso, a centrarnos en nuestra respiración. Y vamos a observar, a sentir, que es lo mismo. Lo que queremos decir por observar es simplemente sentir la respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo sale de nuestro cuerpo. Sentimos cómo nuestro vientre se infla según el aire entra y cómo se desinfla según el aire sale. O bien nos podemos centrar en cómo por nuestra nariz el aire entra y el aire sale. No hay que forzar la respiración ni respirar de ningún modo concreto. Esto ya lo sabemos por las sesiones anteriores, desde la primera sesión y la sesión de introducción. Y vamos a sentir cómo ese aire entra y cómo sale. Simplemente lo sentimos, sea cual sea nuestra respiración. Si estamos más agitados o estresados hoy, nuestra respiración será probablemente más agitada, y si estamos calmados, será probablemente calmada. Y durante la meditación, también la respiración puede cambiar. Y nos seguimos centrando, y si hay cualquier interrupción, que alguien nos llama a la puerta, así que levantarse, se levanta uno o una, se la atiende y volvemos a la meditación. Y si un pensamiento surge, os sugiero que simplemente notamos que está ahí, que ha surgido, pero no nos enganchamos con él, no empezamos a pensar el pensamiento. Simplemente notamos que está ahí y volvemos a centrar nuestra atención en la respiración. Y si esto pasa muchas veces, no os preocupéis, el ejercicio es precisamente eso. Y ahí está la importancia de, si nos despistamos, volvemos a la respiración. Muy bien, pues sentimos esa respiración. Y vamos a meditar por unos minutos. Vamos a intentar estar muy centrados en la respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y estamos muy presentes, muy atentos a sentir nuestra respiración.
Seguimos sintiendo esa respiración y vamos también a sentir en cada vez que cogemos aire, como cuando terminamos de coger aire, ahí hay un hueco, porque esa respiración al coger el aire ya no está y tenía una forma que pertenece al mundo exterior, al mundo de las formas. Y cuando ya no está, ahí hay un hueco. El hueco es el espacio que esa forma ocupaba. Y a soltar el aire, y terminamos de soltar el aire, también notamos el hueco que hemos dejado con esa respiración al expulsar el aire. Y al coger de nuevo el aire y terminar de coger el aire, ahí vamos a notar que esa respiración distinta de la anterior también ha dejado un hueco. Y entre respiración y respiración vamos a sentir esos huecos. Y seguimos poniendo toda nuestra atención en sentir la respiración y en sentir esos huecos. Los que podamos, no tiene por qué ser perfecto, pero tenemos conciencia de que toda la respiración tiene una forma y esa forma ocupa un espacio o ocupaba y ha dejado un hueco. Y ahora somos conscientes ya de todo el ciclo de la respiración, de cómo cogemos aire y ahí al terminar hay un hueco, de cómo soltamos el aire y tras ello terminamos de coger el aire y hay un hueco. Y volvemos a coger aire y al terminar hay un hueco dejado por esa respiración que ya no está. Ahora hay una nueva. Y así continuamos sintiendo nuestra respiración. Simplemente es sentirla. Estamos centrados. Y si no podemos sentir de momento esos huecos o solo uno, no os preocupéis, simplemente sentimos lo que podamos. Y lo que es muy importante es estar aquí, en el presente y en el ahora, sintiendo nuestra respiración. El ejercicio de la meditación es practicar estar en el momento presente. Continuamos sintiendo nuestra respiración
Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y entre esas respiraciones se van dejando huecos. Simplemente somos conscientes de eso. Seguimos centrados en sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Muy bien. Y ahora vamos a abrir suavemente los ojos y si deseáis estar un poco más, podéis continuar todo lo que queráis. Y vamos a abrir suavemente los ojos y observamos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica. Y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.